Mi nombre es Tom y acababa de cumplir 55 años cuando sucedió todo esto. Si hace un año me hubieras dicho que mi familia sería la que me enseñaría la lección más dura y fría de mi vida, no te habría creído. No era un esposo ni un padre perfecto, pero pensé que había hecho lo correcto con ellos. Pagué las cuentas, asistí a cada evento escolar, a cada cita con el médico, a cada aniversario. Construí una vida en la que podían sentirse seguros. Pensé que eso era suficiente. Resulta que a veces las personas se sienten tan cómodas con los cimientos que usted construyó que comienzan a resentirse por recordarles que no se construyó solo. Todo empezó aproximadamente un mes antes de mi cumpleaños. Mi esposa, Carla, empezó a dejar caer estas indirectas. Este año va a ser diferente, dijo una noche mientras estábamos sentados en el sofá, ella pasando el teléfono y yo escuchando medias mientras fingía leer las noticias. Levanté una ceja y le pregunté qué quería decir. Ella simplemente me dio un pequeño guiño travieso y dijo, «Confía en nosotros». Pensé que tal vez estaban planeando una gran cena, o tal vez los niños se habían reunido para regalarme algo bonito. Un reloj, tal vez, o entradas para un partido de béisbol. Sonreí. Se sintió bien. Después de años de cumpleaños discretos, en los que insistía en que no quería mucho, que se esforzaran, fue un cambio agradable. Durante las siguientes semanas, esto siguió sucediendo. Carla susurrándole a mi hija Lindsay, que estaba en casa después de la universidad. Mi hijo Jaque me lanza miradas molestas cuando le pregunté si debía solicitar mi cumpleaños fuera del trabajo. «Querrás tener el día libre», sonrió. «Solo prepárate». No lo presioné. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente iba a tener uno de esos cumpleaños que ves en las películas, de esos en los que todos los pequeños sacrificios valen la pena. Finalmente llegó el día. Me desperté en una cama vacía, lo cual no fue extraño. Carla era una madrugadora. Me tomé mi tiempo, me duché, me afeité cuidadosamente y me puse una bonita camisa abotonada en lugar de mi camiseta habitual. No quería parecer demasiado ansioso, pero por dentro estaba zumbando como un niño en la mañana de Navidad. Esperaba que alguien apareciera por la puerta con una sorpresa en cualquier momento, pero nadie lo hizo. Abajo, la casa estaba en silencio. No había globos, ni olores a desayuno preparado, ni café preparado. Solo el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de la pared. Caminé medio sonriendo, esperando el chiste. Quizás todos se estaban escondiendo. Quizás estaban esperando en un restaurante y esto era parte del chiste. Pasó una hora, luego 2. Revisé mi teléfono. Sin mensajes. Sin llamadas. Me senté en el sofá por un rato, sintiendo que mi corazón se hundía más con cada minuto que pasaba. Al mediodía, la esperanza se había convertido en algo más frío, algo más duro. Intenté convencerme de que todavía había un plan. Tal vez simplemente estaban llegando tarde. A las 3, finalmente cedí y llamé a Carla. Directo al correo de voz. Llamé a Lindsay. Directo al correo de voz. Jaque, lo mismo. Ahora la sensación de frío no estaba solo en mi pecho. Se había hundido en mi estómago, pesado y enfermo. No fue hasta casi las 5 que abrí Facebook. Ni siquiera estaba pensando, simplemente desplazándome por costumbre, tratando de adormecerme. Fue entonces cuando lo vi. Una foto grande publicada por Lindsay. Toda mi familia, Carla, Jaque, Lindsay, incluso la hermana de Carla y sus hijos, todos sonriendo frente a una acogedora cabaña en la montaña. El título, por fin algo de paz sin él. Me quedé mirando la pantalla, con la mano congelada. Al principio ni siquiera sentí enojo. Solo una especie de confusión vacía, como si el suelo se hubiera derrumbado debajo de mí. Hice clic en las fotos aturdido. Allí estaban, asando malvaviscos junto al fuego, jugando juegos de mesa, haciendo senderismo. Lindsay incluso publicó una foto del porche delantero con la leyenda, «No se permiten gruñidos». Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, simplemente respirando. Sin lágrimas, sin rabia. Solo esta lenta comprensión de que yo había sido una comodidad para ellos durante años. El tipo que pagaba por las cosas, que se quedaba callado cuando lo dejaban fuera, que aparecía cuando nadie más lo hacía. Ya ni siquiera se molestaron en fingir. No hice comentarios. No llamé. Ni siquiera envié mensajes de texto. En cambio, me quedé muy quieta y dejé que el peso se asentara a mí por completo. Luego me levanté. Subí las escaleras y saqué la vieja carpeta de Manila donde guardaba todas las contraseñas bancarias, documentos de arrendamiento e información de cuentas. Mira, lo que parecieron olvidar fue que esta casa, en la que vivían se rió y planeó vacaciones,
fue arrendado mi nombre. Nuestras cuentas bancarias, donde se encontraba la mayor parte del dinero, eran conjuntas, pero la mayoría de los depósitos a lo largo de los años habían sido míos. Dieron por sentado que yo mantendría todo funcionando mientras me escupían en la cara. Pasé el resto de la tarde tranquilamente, moviendo dinero metódicamente. Transferí todo, desde nuestra cuenta corriente conjunta a mis ahorros personales, una cuenta que había abierto hace años cuando los gastos de Carla empezaron a volverse un poco imprudentes. En aquel entonces, me dije a mí mismo que era solo una red de seguridad. Esta noche se convirtió en el bote salvavidas. El contrato de arrendamiento debía renovarse en un mes y ya había estado considerando mudarme más cerca del trabajo. Ahora bien, no fue una consideración. Inicié sesión en el portal de arrendamiento y envié un aviso de desalojo. 30 días. Sin prórroga. A la mañana siguiente, la casa todavía estaba en silencio. Empaqué una pequeña bolsa con lo esencial, algo de ropa, documentos importantes, los viejos álbumes de fotos que ya no se molestaron en mirar, y me registré en un hotel al otro lado de la ciudad. No dejé una nota. No respondí los pocos mensajes de texto perdidos que llegaron. ¿Estás bien? De Jaque. ¿Dónde estás? De Lindsay. Supuse que el pánico se apoderaría de mí. Finalmente, era solo cuestión de tiempo. Pasaron 3 días antes de que comenzara la inundación real. Los mensajes comenzaron como bromas sobre que papá finalmente tendría un tiempo a solas. Pero poco a poco el tono cambió. El primer grito real vino de Jaque. «Hola papá, ¿puedes enviar algo de dinero? Olvidamos que el alquiler de la cabaña vence hoy y la tarjeta de mamá no funciona». Luego de Carla. «Tom, llámame. Necesitamos hablar, por favor». Lindsay intervino más tarde. «Papá, ¿dónde estás?» «Mamá está enloquecida. La casa...» Hay un cartel en la puerta. Vi cómo se hacía realidad, sentado en mi habitación de hotel con una taza de café. No sentí alegría ni satisfacción, solo una especie de claridad sombría, una confirmación de que había hecho bien en alejarme, que esta no era una familia que había perdido el rumbo. Esta era una familia que realmente nunca me había visto en absoluto. No respondí. No llamé. Simplemente esperé, dejando que el silencio se prolongara y observando cómo sus mensajes pasaban de la presunción al pánico, de la burla a la desesperación. Y entonces, justo cuando todo empezó a desmoronarse, sucedió algo que hizo que todo se acelerara aún más. Todo empezó con una llamada telefónica de nuestro propietario. Bueno, mi propietario en ese momento. El señor Delany era un tipo mayor, siempre justo, pero muy sensato. Vi su nombre parpadear en mi pantalla mientras tomaba un sorbo de café, debatiéndome si debía responder. La curiosidad se apoderó de mí. «Tom», dijo en el momento en que contesté, su voz tensa por la frustración. «Acabo de tener a su esposa y a una chica gritándome en la oficina acerca de un aviso de desalojo. Les dije que les dieron el aviso adecuado para desalojar. Exigen que lo revierta». Casi podía oírlo poner los ojos en blanco. «Supongo que esto no es un malentendido». «No hay malentendidos», dije con calma. «No voy a renovar el contrato de arrendamiento». Di el aviso con 30 días de antelación. Él gruñó con aprobación. Me lo imaginaba. Solo quería confirmar. «Mantendré toda la comunicación dirigida a usted». «Gracias, señor Delany», dije, colgando con una especie de firmeza extraña y firme. Ahora no eran solo mensajes de texto. Fue real. Su pequeña burbuja de vacaciones estaba explotando rápidamente. Al cabo de 1 hora, comenzaron las llamadas. Carla, Lindsay, Jaque, una y otra vez. No contesté. Dejaron mensajes de voz que se volvieron cada vez más frenéticos. «Tom, llámame. No sabíamos del contrato de arrendamiento». «Papá, ¿qué está pasando?» «Mamá está enloquecida. Están diciendo que tenemos que mudarnos». «Tom, contesta tu maldito teléfono. Estás actuando como un niño». «Gracioso, ¿no? Cuando me abandonaron, fue la paz. Pero cuando se dieron cuenta de que la casa y el dinero no los estaban esperando, cuando regresaron, de repente, fui el niño por no sostenerles las manos». Más tarde esa noche, después de una cena tranquila en un asador local, algo que no había hecho en años, volví a iniciar sesión en Facebook. Carla había publicado un estado pasivo-agresivo. Algunas personas muestran su verdadera cara cuando menos lo esperas. Familia significa permanecer unidos, no abandono. Almohadilla decepcionado, almohadilla avanzando. Me reí entre dientes. Avanzando, directamente a una oficina de alquiler. Tal vez si pudieran juntar el alquiler del primer y último mes sin.
cuenta desde la que solían girar tan libremente. A la mañana siguiente decidí pasar por la casa. No por nostalgia, sino porque todavía tenía algunas cosas personales allí, principalmente herramientas y recuerdos escondidos en el garaje. Pensé que temprano en la mañana sería lo más seguro. Cuando me detuve, mi corazón se dio un vuelco. No porque lo extrañara, sino porque ya no lo sentía como mío. Era solo un edificio, un escenario donde yo había desempeñado el papel de esposo, padre, proveedor, mientras ellos susurraban detrás de las cortinas sobre lo mucho mejor que sería la obra sin mí. Aparqué al final de la manzana y caminé por el camino de entrada. Fue entonces cuando los vi. Carla sentada en el escalón de la entrada, con la cara roja e hinchada. Lindsay camina de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Y Jaque parado cerca del buzón, con el ceño fruncido como un adolescente malhumorado a pesar de tener 23 años. Me vieron inmediatamente. Carla se levantó de un salto y corrió hacia mí. Tom, finalmente. Gracias a Dios. Escucha, podemos arreglar esto. Solo entra. Hablaremos. Levanté una mano, interrumpiéndola. Solo estoy aquí para recoger mis cosas. Lindsay se acercó pisando fuerte y bajó su teléfono. Papá, en serio, ¿por qué haces esto? Jaque se burló. Estás actuando como un psicópata. Mamá dijo que estás tratando de dejarnos sin hogar. Los miré fijamente, sintiendo esa vieja tristeza burbujear. Pero esta vez no me ahogó. Simplemente flotó allí, como un pequeño globo feo que me negué a llevar más. Le di un aviso de 30 días, dije tranquilamente. Hay mucho tiempo para encontrar un lugar nuevo. Quizás quieras usar el dinero que no gastaste en mi fiesta de cumpleaños para empezar. Carla se sonrojó y abrió y cerró la boca como si no supiera qué decir. Papá, vamos, dijo Lindsay, su voz más suave ahora. No quisimos decir nada con la publicación de Facebook. Era solo una broma. ¿Una broma? Repetí en voz baja. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que publicó, todos sonriendo frente a la cabaña, con la leyenda. Finalmente, algo de paz sin él. Un poco de broma. Jaque se cruzó de brazos. Estás siendo dramático. Me reí. Realmente me reí. El sonido extraño y agudo en el aire fresco de la mañana. No puedes decirme cómo te sientes después de lo que hiciste. Carla volvió a dar un paso adelante y su voz se convirtió en un susurro desesperado. Por favor, Tom, no podemos darnos el lujo de mudarnos ahora. La matrícula de Lindsay está vencida. El pago del auto de Jaque. ¿Y de quién es la culpa? Yo pregunté. ¿Quién decidió que era inteligente dejar de pagar a la persona que pagaba todo, solo porque pensaba que sería divertido humillarlo? Sus rostros cambiaron y luego surgió una comprensión colectiva. Que tal vez, solo tal vez, habían ido demasiado lejos. Que tal vez el hombre que pensaban que siempre estaría allí, sosteniéndolo todo en silencio, finalmente lo había dejado ir. Estaré fuera de tu camino en 10 minutos, dije, pasando junto a ellos hacia el garaje. No intentaron detenerme. Podía sentir sus ojos en mi espalda mientras empacaba mis cosas. Movimientos lentos y deliberados, dándoles todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre lo que habían hecho. Cuando finalmente cargué la última caja en mi auto, Carla corrió una vez más. Tom, por favor, entra. Hablemos. Podemos resolver algo. La miré. Realmente la miré. A la mujer que una vez tomó mi mano durante el nacimiento de Lindsay, que una vez bailó descalza conmigo en la cocina, que una vez me susurró promesas de siempre cuando éramos demasiado jóvenes para saber lo que significaba siempre. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir que era desechable. Dije en voz baja. Y sin decir una palabra más, me subí a mi auto, salí del camino de entrada y me alejé, dejándolos allí, más pequeños de lo que los había visto nunca. Pero todavía no era libre. Porque a medida que pasaban los días, las consecuencias de lo que había hecho comenzaron a manifestarse, y lo que hicieron a continuación lo hizo todo aún más feo. Al principio todo fue casi pacífico. Me instalé en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada especial. Solo un lugar limpio y tranquilo donde nadie cerró puertas ni me puso los ojos en blanco por preguntarme cómo les fue el día. Me concentré en mi trabajo, me encontré con algunos viejos amigos que no había visto en años e incluso comencé a trotar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un ser humano en lugar de una billetera humana. Pero resulta que la paz no dura mucho cuando se trata de personas que piensan que el mundo les debe todo. El primer disparo a través del arco llegó en forma de un mensaje de texto de Lindsay. Hola papá,
Mamá dice que estás legalmente obligado a ayudarnos desde que te fuiste. No puedes simplemente marcharte. Somos familia. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento antes de dejar el teléfono sin responder. ¿Legalmente obligado? No eran menores de edad. No estaban indefensos. Eran adultos que pensaban que como siempre los había llevado, siempre los llevaría. Al día siguiente, un correo electrónico de Carla. Breve y absolutamente lleno de derechos. Tom, estás cometiendo un error. Podemos demandar por abandono conyugal. Además, los niños merecen apoyo financiero durante esta transición. Llámame inmediatamente para que podamos discutir términos razonables antes de que esto se ponga feo. No llamé. Ni siquiera respondí. En lugar de eso, llamé a mi abogado, un hombre tranquilo y astuto llamado Harris que había manejado el asunto de la propiedad por mí años atrás. Le expliqué todo. El abandono, la casa, las cuentas conjuntas, las amenazas. Harris se rió secamente. Tom, no tienen nada sobre qué sostenerse. No estás obligado a financiar la vida de tus hijos adultos y no hubo ninguna orden judicial ni acuerdo de separación que te vincule. En todo caso, es posible que te deban una deuda por el uso no autorizado de fondos conjuntos. Esa pequeña información hizo que mi café tuviera un sabor especialmente dulce a la mañana siguiente. Pero Carla no había terminado. Aproximadamente una semana después, me atendieron allí mismo, en mi oficina, frente a mis compañeros de trabajo. Un grueso paquete de documentación que alegaba abandono emocional, retención financiera y, ridículamente, imposición intencional de angustia. Me estaban demandando. De hecho, me estaban demandando. Esa noche regresé a casa, me senté a la mesa de la cocina y leí cada página. La mayor parte estaba rellena de lenguaje dramático. Como Carla había sacrificado su juventud por mí, sin importar que no había trabajado desde que Jaque nació por elección propia. Como Lindsay y Jaque luchaban con problemas de autoestima debido a mi constante ausencia, ignorando el hecho de que yo había asistido a cada conferencia de padres y maestros, a cada partido de fútbol, a cada recital de ballet. Fue una campaña de desprestigio envuelta en jerga legal, y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque en algún lugar muy profundo, creo que una parte de mí todavía tenía esperanzas, todavía quería que se dieran cuenta de lo mal que me habían tratado, que se sintieran avergonzados, que volvieran arrastrándose con disculpas honestas, no con demandas de dinero. En cambio, habían doblado su apuesta. No me veían como una persona en absoluto, solo como una cuenta bancaria que se había atrevido a cerrarse. Llamé a Harris a la mañana siguiente. Lucha, dije simplemente. Lo que sea necesario. Y peleamos lo hicimos. Se fijaron las fechas de la audiencia. Podía sentirlos regodeándose desde el otro lado de la ciudad, pensando que me habían acorralado, pensando que me conformaría solo para evitar la molestia. Subestimaron cuán profundamente me habían herido. Durante este tiempo, sus mentiras comenzaron a desmoronarse en formas que yo ni siquiera había tocado. Sin la casa, pasaron de miembros de la familia extendida a IMSS baratos. Cada estadía se hizo más corta a medida que agotaban su bienvenida. Sin mis cheques de pago fijos para cubrir la matrícula de Lindsay, ella tuvo que abandonar su costosa universidad privada. Sin mi ayuda con el pago del auto de Jaque, la compañía de repositorios llamó a mi puerta una tarde lluviosa, un hecho que supe cuando la amiga de Lindsay, todavía en mi lista de amigos por accidente, publicó una foto de Jaque gritándole al conductor de la grúa. Su mundo no se estaba desmoronando por mi culpa. Se estaba desmoronando porque había sido construido sobre mí. Nunca pensaron en construir nada propio. Pero el verdadero punto de ruptura, el momento en que supe que no había vuelta atrás, llegó la noche anterior a nuestra primera audiencia. Estaba sentado en mi sofá, medio viendo un partido de béisbol cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sin palabras, solo una foto. Era Carla, sentada en algún motel de aspecto lúgubre, con el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos. Lindsay y Jaque al fondo, ambos luciendo furiosos y miserables. Debajo de la foto, el texto decía: «Espero que seas feliz». Ninguna disculpa, sin reconocimiento, solo manipulación para hacernos sentir culpables. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo, sin sentir absolutamente nada. Sin satisfacción, sin triunfo, solo una finalidad hueca y resonante. Querían que me sintiera culpable. En cambio, me sentí libre. A la mañana siguiente, entré al juzgado con mi cabeza en alto y mi corazón endurecido. Lo que pasó en esa sala del tribunal cambió todo, no solo para ellos, sino también para mí.
porque cuando el juez leyó sus demandas, revisó las pruebas y se volvió hacia mí con una ceja levantada. Me di cuenta de que no era solo yo el que estaba en el juicio, sino ellos. Y por primera vez tendrían que responder por todo lo que habían dado por sentado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. No había grandes paneles de caoba, ni pasos resonantes como los que se ven en las películas, solo paredes beige, incómodos bancos de madera y un juez que parecía haber visto 1000 ruinas familiares como la mía. Carla estaba sentada al otro lado del pasillo con Lindsay y Jaque flanqueándola, como una miserable guardia de honor. Lindsay siguió jugueteando con su teléfono, fingiendo que no estaba entrando en pánico. Jaque simplemente se sentó allí, encorvado, con los brazos cruzados, mirándome con dagas como un niño castigado por algo que todavía no creía que fuera su culpa. Carla vestía un conservador traje azul marino, intentando parecer respetable y herida al mismo tiempo. Ella ni siquiera me miró a los ojos. Cuando el juez llamó el caso, la sala cayó en ese nervioso zumbido de silencio. El abogado de Carla, un tipo astuto llamado Morton que claramente pensó que era Perry Mason, saltó primero y prácticamente arrojó sus papeles sobre la mesa. «Su señoría», comenzó, su voz llena de la confianza engreída de alguien acostumbrado a abrirse camino a través de casos débiles. «Estamos aquí hoy porque el señor Thompson ha abandonado sus obligaciones para con su familia. Después de décadas de matrimonio y dependencia financiera, mi cliente y, por extensión, sus hijos han quedado en la indigencia sin que sea culpa suya». Siguió y siguió, pintándome esta imagen como la de un tirano cruel y egoísta que de repente se había vuelto loco y había decidido arruinar sus vidas. Cada frase era otro giro del cuchillo, otra distorsión de los años que había pasado manteniendo a flote a esa familia. Cuando finalmente se sentó, el juez me miró. «Señor Thompson, ¿su respuesta?» Harry se mantuvo tranquilo, sin teatro, sin alzar la voz, solo hechos fríos y concretos. «Su señoría», comenzó Harris, «mi cliente no abandonó a su familia. Fue efectivamente abandonado por su familia, emocional, social y prácticamente. Los demandantes dejaron».